Listo, chicos, podemos continuar entonces. Sí, doctora. Ya. Nos quedamos acá. La última diapositiva fue la insuficiencia renal crónica, lo que les explicaba. Y bueno, en cuanto a la pielonefritis aguda, que todos hemos escuchado hablar, es una infección, todos lo sabemos, del sistema colector y del parénquima renal, ¿cierto? Entonces, todos sabemos que en la pielonefritis se va a dar una migración retrógrada de las bacterias y por el uréter, ¿no? ¿Hacia dónde se van a ir a atacar? Al riñón, ¿no? La transmisión va a ser hematógena, etcétera. Entonces, yo por imágenes puedo hacer también el diagnóstico, ¿no? Por lo menos diferencial. ¿Qué es lo que voy a encontrar por ecografía? Un aumento de tamaño de mi riñoncito. Voy a encontrar imágenes hipoecogénicas dentro de mi riñoncito, que no va a ser nada más y nada menos que edema. También voy a encontrar imágenes hiperecogénicas, o sea, blanquitas, que puede corresponder a hemorragia. Y cuando le pongo el Power Doppler o el Doppler color, va a haber zonas que no captan, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un momento al inicio vimos cuando se utilizaba el Doppler y el Power, cómo pintaba todito? Bueno, acá hay zonas que no pintan, porque esas zonas son de hipoperfusión, son las zonas que han sido afectadas, ¿ok? Por cuadros de pielonefritis, que dicho sea de paso podría ser recurrente, incluso hay personas que tienen pielonefritis a repetición también, ¿no? Entonces, aumento de tamaño de mi riñoncito, áreas del parénquima renal mal definidas, o sea, áreas negritas, áreas blanquitas. ¿Qué quiere decir? Áreas hipoecogénicas o áreas hiperecogénicas. Va a haber alteración en mi diferenciación córtico-medular. Y en tomografía lo voy a ver mejor todavía la pielonefritis. No solamente va a estar todo gordo, mi riñón va a estar aumentado de tamaño, ¿no? Sino va esas imágenes que las veía por ecografía, voy a verlo también en tomografía y mucho mejor aún como áreas hipodensas, áreas que no realzan con el contraste. Fíjense, esto es lo normal después de la sustancia de contraste, lo que debería de ver a mi riñoncito. Y fíjense, acá hay un área que no ha captado nada la sustancia de contraste. Pues esta es la zona que está alterada, la zona que está afectada por la pielonefritis. ¿Ok? Entonces puede ser como esto que haya captado adecuadamente, pero aquí no hay una adecuada eliminación de la sustancia de contraste y si se dan cuenta, acá la pelvis renal, sus paredes están engrosaditas, ¿no? Y hay cambios inflamatorios. Mi grasita, acuérdense, tiene que ser negrita, así como este. Mire cómo está esto, como un borrador, ¿no? Como un borrador, todo nublado está, ¿no? Sí. Eso corresponde a los cambios inflamatorios que me puede dar la pielonefritis, y no solamente la pielonefritis, sino estas colecciones que pueden ser comunes, los famosos abscesos, ¿no? Que justamente se van a formar cuando vamos a tener una pielonefritis aguda no tratada o tratada de forma incorrecta. Obviamente, los pacientes que pueden desarrollar este tipo de patología vienen siendo a la cabeza los pacientes diabéticos, los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, fíjense cómo se pueden ver las colecciones mediante ecografía. Vemos una colección compleja, las paredes están engrosadas, obviamente. Aquí dentro puede haber pus, ¿no? Fíjense en tomografía cómo se ve mejor aún, ¿sí? Una colección con edema alrededor. Mi grasita, ni qué sería, mi grasita está completamente borrosa, quiere decir que tiene cambios inflamatorios. Fíjense estas áreas que justamente no han realzado nada con la sustancia de contraste, ¿sí? Son las áreas que están siendo afectadas por esta colección. ¿Ok? Y la pielonefritis santo-granulomatosa, ¿sí? Que no se me confundan, por favor, porque también habíamos visto cuando vimos
patología vesicular, ¿se acuerdan? ¿Sí? Una colecistitis santo-granulomatosa. Bueno, existe también la pielonefritis, ¿sí? En rayos X, chicos, es muy raro ver este tipo de patología, ¿no? Pero cuando vemos, lo máximo que vamos a ver son las litiasis que están condicionando y aparte podemos ver algún signo tal vez de la uropatía obstructiva. Hay que recordar que la mayoría de pielonefritis santo-granulomatosa está siendo ocasionado por un cuadro obstructivo. En este caso, fíjense, las astas de venado, las astas de ciervo, que yo les dije que se llamaban cálculos coraliformes, que venían siendo los más peligrosos, ¿no? En realidad es un concepto anatomopatológico, ¿sí? Pero va a haber una importante... Pregunta. Ahí sí. está. ¿Y esa santo-granulomatosa, qué diferencia hay con la pielonefritis, entre comillas, normal? Claro, porque esto es como mucho más complicado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en una pielonefritis normal yo voy a tener todos estos cambios, aumento de tamaño, áreas de parénquima dañada, ¿sí? Fíjense acá en la pielonefritis santo-granulomatosa que hemos dicho que es frecuente en diabéticos, va a haber ya una destrucción completa del riñón, ¿no? De todo el parénquima renal. Aquí, no. Pero va a haber una destrucción. Si se dan cuenta, el parénquima renal está alterado por completo, ¿no? Esto viene siendo en realidad como una forma atípica de pielonefritis, pero una pielonefritis crónica, ya no una pielonefritis aguda. Destrucción importante del parénquima renal, ¿sí? Y como estamos viendo, se va a asociar a litiasis, a uropatías obstructivas, quiere decir la dilatación del sistema colector, ¿sí? Y como les dije, la presencia solamente de este tipo de patologías, pues no nos hace pensar de que se pueda tratar o pueda estar por detrás a una Escherichia coli, que puede ser lo más común y lo más leve, sino un Proteus, una Klebsiella, qué sé yo. Todos hemos escuchado en algún momento alguna negligencia, entre comillas, que se había cometido en uno de los hospitales donde le habían amputado la pierna a una chica. Bueno, ella salió en los informes periodísticos, no sé si recuerdan, ¿no? Que entró por una infección urinaria y resultaron amputándole la pierna. Pero esta chica tenía justamente un cálculo coraliforme, ¿no? Y la bacteria que le había atacado era un Proteus, ¿cierto? De estos agresivos, justamente se le había complicado, le había dado una sepsis y por eso había sido la amputación, ¿no? A veces uno puede confundir ciertas cosas, ¿no? Pero nosotros, como somos médicos, nosotros podemos llegar a ese tipo de conclusiones. No digo que no haya negligencia, por supuesto que la hay, pero hay algunos casos que obviamente tienen como que su razón de ser. Nosotros sabemos el por qué, a diferencia del resto de personas que no saben nada de medicina, ¿cierto? Entonces, no hay que olvidar, pues, que esta patologías, si bien es cierto, son raras, pero son bastante agresivas, ¿ok? Fíjense cómo puede verse la anatomía patológica, completamente destruido el parénquima renal. Estas imágenes corresponden a litiasis, todo está dilatado, por supuesto. Y fíjense cómo está este riñoncito sano en comparación a esta masota, ¿no? Que se ha formado del riñón. Ya no se diferencia absolutamente nada. Muy diferente, y esto va la respuesta para su compañera, a una pielonefritis que puede ser aguda. Las pionefrosis son estas colecciones, ¿sí? Esto sí es ecografía, ¿sí? Es cuando existe material purulento en un sistema colector que está obstruido. Acuérdense que acá están los cálices, ¿sí? Los grupos caliciales. Hay obstrucción del tracto urinario y los pacientes obviamente van a referir bastante dolor a nivel del flanco, ¿no? ¿Es una urgencia? Sí, por supuesto, ¿no? A menudo este tipo de patologías tienen que ir a drenado, ¿no? A drenado y antibiótico-terapia agresiva, ¿sí?
Y la tuberculosis. Felizmente en las vías urinarias cada vez se escucha menos, ¿no? Pero la tuberculosis puede simular un montón de enfermedades, ¿no? Nosotros sabemos que la tuberculosis va a tener un larguísimo periodo de latencia, ¿no? Puede aparecer incluso en la literatura menciona que hasta después de más de 30 años, imagínense, pueden reactivarse los bacilos de Koch, ¿no? Entonces nadie está libre. Porque la pielonefritis xantomatosa por esa cosa que parece una cornamenta de venado, pero no lo es, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? Esto, que señala la el asta de venado. Sí, sí. El asta coral, sí, por supuesto. Se le nota también como un asta, pero más malogrado. Sí, no sé lo que pasa es que ahorita llegamos a esa parte donde vamos a ver que justamente va a haber alteración, el aspecto va a ser apolillado, no va a haber irregularidad de los cálices, va a haber hidronefrosis también, y fíjense, cuando este tipo de patología va a evolucionar, obviamente, ¿no? Con el tiempo, va a haber abscesos, se van a formar colecciones, va a destruir el riñón, ¿sí? La pregunta es si se va a parecer al otro tipo de pielonefritis. Sí, se puede parecer, ¿no? Acuérdense que la tuberculosis es la gran simuladora, entonces puede simular múltiples patologías, incluso hasta tumorales, ¿no? Siendo una infecciosa. Entonces, la clínica pues va a ser bastante variable, dolor en flanco, síndrome constitucional, que todos lo sabemos, y fíjense, puede dar las calcificaciones groseras también, ¿no? Y finalmente, cuando sigue evolucionando, y esto también lo han descubierto, tienen placas los radiólogos que son un poquito más, que tienen más años de experiencia, y que se guiaban más por las placas radiográficas, finalmente va a haber una destrucción de todo el parénquima renal y va a terminar en un riñón mástic. Así es como se denomina. Todo esto es el riñón, o bueno, era el riñón, lo que queda del pobre riñón, ya no funcionante, obviamente, por la tuberculosis ha llegado a estas características. Esto es un riñón ya prácticamente que está ahí de simple apariencia, ¿no? Doctora, sí. Disculpe, solo quería avisarle que ya empezó la segunda práctica. Uy, ya. Entonces, chicos. Pausa. Pausa. Ya los espero.